Laila Tov, tengan todos ustedes Briú, Braja, Ajaba, salud, bendición y amor. Y Fata Lev, Besinja Makshaba. Aquí se ha abierto corazón con alegría y en pensamiento. Soy Muriel Brites, anunciadora de las Santas Escrituras de Reina Valera del año 1569. Continuamos con Bereshit, capítulo 26. Lo comenzamos, que es Génesis, en el principio, y habíamos dejado en el versículo 11. Que acá sabemos cuando Isaac le sucede las vivencias, que lo mismo que tuvo su padre Abraham con Sara, que tuvo que ir a las tierras de Gerar, donde está el rey Abimelech, que es el rey de los filisteos, de las 5 provincias de los filisteos, ¿sí? Así que Isaac, o sea, Jehová da sequía, hambre, entonces se tiene que trasladar a las tierras de Gerar. Entonces sabemos que allí hace lo mismo que su padre, a la esposa la presenta como hermana, para que a él no lo maten, y él está, o sea, cada vez que el pueblo de Israel se acerca a un rey para pedir ayuda, siempre está cercano al palacio, está cercano. Le dan las tierras, le abren los brazos, todo les dejan, pero le toman a la mujer, digamos, lo más cercano del lazo familiar, que sería la hermana, como le pasó a Abraham. Tomaban a Sara, que la presentó como hermana. Y en este caso Isaac lo mismo. Y notemos cómo sabemos que está Noé. Noé está vivo, es el rey Melquisedec, el que está en Salem, ¿sí? Que sabemos lo que pasó a Abraham cuando lo recibe, que fue en busca de su sobrino Lot. Y lo nombran ahí a Melquisedec y después no lo nombra más Jehová. A Moisés no le habla más, y nosotros vamos deduciendo de que Noé está vivo porque vive 950 años y llega a ver hasta Jacob cuando 10 años antes de que nazca, a Isaac 10 años antes de que nazca Jacob y Esaú, ¿no? O sea que Noé estuvo con Isaac hasta los 60 años de Isaac, o 10 años menos que Isaac. Hasta los 60 años, justo cuando nacen los gemelos. O sea que Noé parte sabiendo que sigue la descendencia, que nace Jacob y Esaú. Y ahí parte, sabemos que muere. No nos dice las escrituras que muere Noé, pero nos indica a los 950 años. ¿Sí? Bueno, por las cuentas de lo que va sucediéndole a Abraham y a Isaac, sabemos que muere cuando nace Jacob e Isaac, en ese periodo. ¿Y qué sabemos de Noé? Sabemos que es la única familia que quedó en el planeta, y con sus 3 hijos y las familias, o sea, las mujeres, y fueron formando familias, y vemos todo esto que se va armando, todas las familias de los hijos de Noé. Noé sigue en pie y llevando la palabra de Jehová, que es como siempre fue, en forma de guemaras, en palabra. Por eso las leyes noágicas. Ahora, ¿qué sucede? Vemos que en el último hijo de Noé, Cam, ¿sí? Es donde se instala y camina este espíritu que no pudo combatir Jehová con el diluvio, ¿sí? Que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, que sabe todo. Sabe lo bueno, lo malo, y sabe todas las escrituras. Sabe todo de Jehová, ¿sí? Pero no tiene la misma capacidad que Jehová, o sea, la fuerza, la fortaleza la tiene Jehová. Pero él está siempre queriendo llegar al nivel de Jehová. Por eso está la lucha que permanece hoy, porque está comandando el planeta Tierra, y esta es la lucha que nosotros tenemos que saber, que desde los cielos está tratando de ayudarnos para que nosotros nos demos cuenta que nos tenemos que encaminar. Encaminar es que limpiarnos, empezar a cerrar esa puerta que nos incita al mal. Entonces acá vemos cómo le dice Jehová a Isaac que le va a dar todas estas tierras cananeas, ¿sí? A Abraham, a su padre, ahora lo leemos,
¿Por qué le dice esas tierras? Porque es el único, digamos, de Cam, son los únicos que están torcidos y que van por el mal camino siempre. Entonces, para poder, digamos, donde ellos están instalados, tiene que ir la presencia divina. Por eso lo manda Abraham, porque por Abraham va la mano de Jehová y con la presencia divina es, digamos, el enfrentamiento, ¿sí? Donde ahí se ve la mano de Jehová que tienen que obedecer, ¿sí? ¿Obedecer qué es? No matar, o sea, todos los 10 mandamientos como base, ¿sí? Que tenemos la humanidad. Bueno, entonces, ¿qué vemos? Que Abimelech lo cumplía y escuchó, y notamos que escucha las leyes noágicas, que no está ahí. Y ellos van por el camino, hacen un esfuerzo, pero ahora, en estos tiempos, se manchó todo, se confundió todo y está todo el planeta confundido, por eso ahora son los tiempos de nuevo, que hay que ayudar, o sea, hay que marcar para volver a encaminarnos, ¿sí? Entonces, veamos cómo dice. Y se le apareció Jehová a Isaac, ¿no? Y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y ahí está. ¿Por qué le indica a Jehová estas tierras cananeas? Porque ahí es donde está sentado la descendencia de Cam, por donde camina todo este inicuo. ¿Sí? Que fue truncado. Fue truncado con Canaán, o sea, el nieto de Noé. Canaán fue el que se pervirtió por completo. Entonces Noé, cuando va a bendecir a Cam, a su tercer hijo no lo nombra porque ya sabe porque él vivió antes del diluvio, vivió y vio todas las atrocidades, abominaciones que aborrece Jehová. Entonces él ve que su hijo tiene eso. Entonces no hace falta más, ni bendecir ni maldecir, porque ya está ahí, ¿sí? Y es el contrincante de Jehová. Pero sí maldice a Canaán, que es el nieto. O sea, no es que bendice, lo maldice, mejor dicho, lo maldice. Entonces ahí, en esa línea, que es todas estas tierras cananeas, es donde que hay que ayudar a limpiar, ¿sí? Porque también nos mandó a Jesús para darnos cuenta que nos podemos salvar en forma independiente como individuo. Hay que tener esa fortaleza, para que no nos entre. Entonces, claro, le dice, las tierras que yo te diré. Sin embargo, todos los demás, los descendientes de Noé, los hijos y toda la familia que se fueron formando, donde fueron asentadas, estaba todo correcto. Estaba todo bien, son las tierras que deben de estar, excepto los cananeos, que solamente los descendientes de Abraham son los que van a poseer, porque tienen que combatir el mal, ¿sí? Y el mal es el espíritu del mal, este espíritu potentoso que no solo tomó a ellos, sino que siempre estuvo en todas las familias de Jehová. A los 3 hijos de Noé y por toda la familia se encarga de torcer, ¿sí? De torcer el camino. Así que es así que Jehová le dice que yo te diré. Dice, habita como forastera en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Habla de las tierras cananeas, ¿sí? Que está la maldad y la tierra y su Edén lo desapareció porque vino el mal, ¿sí? Y bueno, ahora hay que recuperar todo eso. Entonces dice, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Por qué vamos a ser benditas todas las naciones? Porque se erradica el mal que está en esas tierras. Una vez que todas las naciones van a tener comprensión de lo que está luchando el pueblo de Israel. Así que bueno, por eso, bueno, vamos a continuar. Habíamos dejado en el 11, ¿sí? Que bueno, acá ya sabemos que Abimelech se dio cuenta que la esposa, o sea que Rebeca era la esposa, no era la hermana, entonces le dice que se vaya, porque si no viene el pecado. Acá vemos cómo camina, ¿sí? En la ley de Noé. Abimelech, porque no era el conductor, era el profeta el que hablaba constantemente con Jehová. Entonces iba indicando a su familia.
Y ellos iban en ese camino. Entonces comienzo, dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y muchas labranzas. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y acá viene este comezón, porque estaban ahí, al lado de Abimelec. Dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Y acá vean cómo también sucede con el pueblo cuando está esclavo en Egipto, que es el pueblo de Israel se hizo más poderoso que todo el pueblo del faraón en Egipto. Esto va a ser más adelante. Y acá vean que tiene celos Abimelec, ¿sí? Todos esos sentimientos que Caín, ¿qué le pasó? Caín tuvo celos de Abel y por los celos mató a Abel. Caín. Y siempre son los celos, la envidia, que eso es lo que hay que trabajar, como individuo. Hay que erradicarlo y no hay que cada vez potenciarlo más. Por algo es, ¿sí? Jehová nos pone y entonces nosotros tenemos que soslayar y dejarlo a Jesús, que es el que limpia todo, ¿sí? Nos escuda. Así que bueno, Jehová, por supuesto. Así que seguimos leyendo y dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. ¿Aguas vivas qué significa? Que no es que tienen que llegar a la profundidad donde está la napa de las aguas, sino que apenas empezaron, corrían las aguas internas, fluían y era en abundancia, o sea que era vertiente que venía, ¿sí? Que viene, las vertientes vienen de lo alto de la montaña. Entonces esas aguas de vida brota y siempre continuamente está en movimiento, no es pozo quieto de la napa, ¿sí? Es como, el pozo es como un tanque en la casa, está quieto, está ahí estable, ¿sí? En cambio, este es de movimiento, es vivo. Entonces, a ver, dice, los pastores de Gerar, acuérdense que Gerar era que reinaba Abimelec, y Gerar significa que es al sur, bien al sur de la zona de los filisteos, ¿no? Es entrando al desierto. Es G, que es orgulloso, la G. Er es despierto. Ra, mala lengua. Ar, ciudad. Y R, ojo, vista, que era lo que tenía propiamente Abimelec, ¿sí? Por eso lo señala así Jehová, nos lo dice así. De Gerar, los pastores de Gerar, riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, que es contención, o sea que contienda tuvieron, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna, que es enemistad. ¡Epa! Taguito. Casi se cae la silla. ¿Qué pasó? Bueno. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado. Fructificaremos en la tierra. Rehobot es prosperar, fructificar, porque ya no los molestaron más, se sentían bien con esas aguas vertientes del primer pozo y el segundo también. Entonces en el tercero ya tenían tranquilidad, sí, que no reñían.
Recuerden también que los pastores de Abraham, los pastores que le cuidaban el ganado junto con los pastores de Lot, también reñían, porque había mucha cantidad y entre los pastos, el ganado. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Dice, vamos a separarnos, ¿sí? Siempre hay una manera de solucionar, y se solucionó. Se separaron. Lot se fue para el lado del oriente del Jordán, ¿sí? Después se habitó para el lado del sur del Mar Muerto, pero siempre al oriente, y Abraham del lado del occidente del Jordán. Entonces dice, y de allí subió a Berseba. Y cuando dice que Isaac subió a Berseba, significa que va a los paralelos, ¿sí? Hacia el centro, hacia las tierras prometidas. Berseba sigue estando en el sur, pero estaba en Gerar, estaba más en el sur de Berseba. Y sube, pero no es que sube una montaña, sino que va en meridianos, va acercándose al Ecuador, ¿sí? Va pasando el Ecuador y va subiendo, ¿sí? Bueno. Y subió a Berseba, que Berseba era el pozo de Abraham, el séptimo pozo. Dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová. Y vean que acá es el nombre, y como todo siempre fue el nombre, ¿sí? El templo que levantó Salomón, el nombre de Jehová, fue la casa del nombre, no de la casa de Jehová, ni la casa de Salomón, sino la casa del nombre. Y el nombre se pronuncia, tetragramón, Jehová. Y se dice Jehová, porque yo le pregunté cómo se pronuncia. Y él me contestó a través del ángel, la voz del ángel, escucho que me dice Jehová. Así la E es como que es una EA y suave, Jehová. ¿Sí? En el nombre de él. O sea que Isaac en ese pozo hace un altar y hace adoración. Como también sabemos que todo de Noé y Abraham hicieron lo mismo, ¿sí? Siempre levantaban y hacían un altar a Jehová, a su nombre. Dice, y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, desde el sur, dice, de Gerar. Y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, o sea, todos los comandantes de Abimelech. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal. Como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Ellos reconocen, Abimelech reconoce. Y esta es una segunda vez que nos lo dice las Escrituras, que en un principio fue con Abraham, lo mismo. Él vio que Abraham caminaba Jehová, ¿sí? Y ahora ve que camina con Isaac. Entonces todo es santo. Isaac es, para todas las demás familias de Noé, es un santo. Y todo donde él va a haber justicia como hubo con Abraham, ¿sí? Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron, ¿sí? Esto es la comprensión, cuando hay entendimiento y uno se corrige y prevalece la palabra, porque era palabra, esto no estaba, ¿sí? Y ahora tiene que prevalecer estas escrituras que nos da el entendimiento de lo que fue, qué pasó y cómo tenemos que obrar, ¿sí? Entonces dice, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. ¿Qué significa?
que en realidad el pozo que abrieron, nos lo nombran siempre desde un principio de Berseba para ubicarnos. Jehová nos hace ubicar donde caminaba, donde pasaba Abraham, ¿sí? Y donde pasaba Isaac. Porque en realidad lo determina Isaac, el nombre, el séptimo, Seba, ¿sí? Dice, y cuando, dice, hasta este día, o sea que es así. Vamos a dejar acá, ¿sí? Hasta el versículo 33. Y yo marqué, para leer, porque acá como dice, como le dice, ¿no es cierto? Que es, y se apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y yo bendeciré, multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y recalca, vemos que cada vez que habla de un profeta, de un descendiente de Abraham, le dice mi siervo, que en realidad toda la familia de Jehová acá en la tierra somos siervos, ¿sí? Porque construimos para Él. En todo lo que hacemos acá en la tierra, con nuestro prójimo, con nuestra naturaleza, con todas las construcciones que hace el hombre, es para gracia a Jehová. Y Él nos bendice y nos hace fructificar. ¿Y cuál es la fructificación? Es la descendencia. Por eso es tan importante el tener descendientes, ¿sí? El no obstruir, ¿sí? Así que bueno, marqué Segunda de Reyes 14:25. Esto es un momento que acá el pueblo de Israel se había dividido, ya estaba profetizado, y se divide las tribus de Benjamín con Judá y las 10 tribus de Israel, las de José, que son los 10 hijos de Jacob. Entonces estaba dividido y ya estaba, cada uno reinaba. Los de Judá reinaban en Jerusalén, en el palacio de David, de Salomón, y los de Israel en Betel, ahí tenían el rey. Y acá, bueno, ellos como estaban entremezclados con los cananeos, y los cananeos tienen dioses múltiples de diferentes adoraciones, cada uno le ponía un nombre, ¿sí? Porque se habían copiado de Nimrod, habían aprendido esto. Entonces estaban todos minados. Por eso Jehová les hace ir a estas tierras, para que tengan aprendizaje y se conviertan, ¿sí? En este caso, acá vemos que hay destrucción. Pero veamos con Jesús, cuando lo manda a su hijo, que es el príncipe de Israel, ¿qué le hace notar, o sea, que nosotros notemos? Lo manda a Jesús para que sepamos que todos nos podemos salvar, ¿sí? Inclusive todos los descendientes de Cam, ¿sí? Porque habiendo fortaleza mental y de corazón, el Espíritu se acerca y nos fortalece gracias a la mano de Jesús, porque ve que hay arrepentimiento y limpieza. Es por eso que todos nos podemos salvar, ¿sí? Nos salvamos, ¿sí? Del momento que tenemos comprensión, ya empieza el camino de salvación, ¿sí? Como también está el instante, el día a día, el caminar de perderse, ¿sí? O sea, es un constante, es una constante, es como el movimiento de la Tierra que no va a frenarse nunca y gira, y está la posibilidad de vuelta de meter la pata o no. Así que toda la naturaleza nos da entendimiento de que la creación es constante en perfección. Así que queda en nosotros. Entonces, claro, acá 25, 26, les leo que dice, estaba Jeroboam, ¿no? Jeroboam, que es el hijo de Joás. Joás era rey de Judá y su hijo se va para Israel, o sea que está dividido, pero era como una familia. Pero Jeroboam estaba, o sea, pervertido, porque iba con todos los dioses, los Baal, y también después Judá también se pervirtió. Bueno, entonces dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ¿no? A ver, dice el año, vamos a leer del 23, así vemos. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar
Jeroboam, hijo de Joas, sobre Israel, en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. O sea que hay un Jeroboam peor que el que reinaba, ¿sí? Entonces, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá. Y acá los quiero ubicar que Hamat es igual a Ribla, que es donde se asentaba Nabucodonosor, ¿sí? Ahí vivía. Y desde ahí, desde el norte, desde la puerta de Hamat, ¿sí? Desde Ribla, hacia el sur, hacia el mar de Arabá, que es el Golfo Árabe. Justo ahí, hasta ahí, todo eso le pertenece a Israel, ¿sí? Dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, o sea, cuando comienza ahí. Dice, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue en Gat-Efer. Bueno, acá lo nombra a Jonás, en la época de Jeroboam. Jonás estuvo para la época de Jacob, en esos tiempos, ¿sí? Que vivió, o sea, todo Israel estaba medio confundido, ¿no? Se ve que había mucha intención de estos cananeos. Entonces Jehová manda a Jonás. Y acá lo nombran, ¿sí? Dice, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual le había hablado por su siervo Jonás. Y Jonás, ¿qué llevó a Nínive? Que se arrepientan de todo lo que hacían, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Nínive estaban también los israelíes, estaban esparcidos. Y necesitaba que haya una conversión del pueblo para vista de todos los que estaban por todas las tierras cananeas, ¿sí? Para que haya una limpieza. Entonces dice, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Estaban todos perdidos, no había un siervo, así como fue Abraham. El siervo, ¿qué significa? Que escucha y obedece, y va limpiando y va corrigiendo, ¿sí? Y a Isaac lo mismo. Y acá vemos, vamos a ir a Jonás 1, cómo le habla, ¿sí? Jehová a Jonás. ¿Qué sucede? Entonces, vemos que, les leo, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. A ver, el padre era profeta, hablaba con Jehová y escribía. Era profeta. Y Jonás era su hijo. Y desde este momento comienza a ser profeta Jonás, porque lo manda a advertir a Nínive. Él estaba en el norte de Israel, en la zona del norte centro diríamos, y tenía que ir hacia más al Medio Oriente para la zona de Hamat, para Nínive, donde está cruzando el Éufrates, entre el Éufrates y el Tigris, ahí estaba Nínive, y estaba toda pervertida. Entonces tenía que ir hasta allá. ¿Pero qué hizo Jonás? Le tenía tanto miedo que huyó para el Mediterráneo y se fue al puerto de Tarsis, y de Tarsis se tomó ahí un barco y se fue para el sur, ¿sí? Para del lado donde Jope, ¿sí? Fue para Jope. Entonces huía, tenía temor y no iba a hacer nada de lo que le había mandado Jehová, que vaya para el lado de la tierra, cruzar el río Éufrates ahí adentro, en Nínive. Así que vean, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Tarsis, recuerden, que es hijo de Jafet, que se llama Tarsis, por eso se llama Tarsis. Y está en el borde del Mediterráneo, un poco más adentro, toda esa zona del Mediterráneo, lindando a las tierras de Israel. Entonces él se va para allá y descendió a Jope y halló una nave que partía, dice, y halló una nave que partía para
Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? Que fue y volvió. O sea, se fue a Tarsis, fue para Jope y después como que se arrepintió y volvió. Y dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. O sea, volvía para volver de vuelta a su lugar, porque no había pasado nada, pero cuando volvía, o sea que estaba ya subiendo para llegar de nuevo a su casa, porque esta es la vuelta que da, lo hace, lo deja en el libre albedrío, lo espera, ve que vuelve, así volvés como que no te vi y no va a pasar nada, bueno, ahora viene todo este asunto. Y ahí es cuando sucede todo lo de la ballena, ¿no? Y ahí pide socorro a Jehová dentro de la ballena. Entonces es expulsado en las playas ahí de Tarsis. Y ahí él tiene el camino en tierra de volver de vuelta e ir para Nínive. Así que dice, pero Jehová hizo levantar, acá lo leemos, un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Acá vemos lleno de idolatría. Toda esta zona cananea, que habitaban los de Jafet, las familias de Jafet. Sidón, Tarsis, ¿sí? Esos son todos de Jafet. Sidón es mujer. Bueno, dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres, o sea, iban sacando todos los que llevaban alimentos, ¿no? Las cargas, que había en la nave, para descargarlas de ellos. Como que estaba maldecida o para alivianar, ¿no? Hacen eso, dice. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, no dice capitán, el patrón, que es el dueño de la nave, el que construyó como construyó Noé, ¿sí? Dice, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos, no pereceremos. Acá vean que estaban todos con un Dios, o sea, idolatría total. Si bien estaba la palabra de Jehová, todas estas tierras cananeas estaban todos llevados por este árbol de la ciencia del bien y el mal, que es el espíritu de Satán. Entonces dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Ahí echaban unas piedras, no sé, la piedra. Y cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Él tenía que confesar, porque no sabían por qué. Dice, ¿qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo de Eber. Hebreo significa que pasó del fuego, que traspasó, que salió y pasó a otro lugar. En este caso se habla de Abraham, que es hebreo, es hijo de Eber, ¿sí? Que viene de Peleg, el que discute con Nimrod, y Abraham fue puesto al fuego y contendía por a ver quién prevalecía, si era el Dios de Nimrod, que era el del fuego, o el Dios de Abraham, que es Jehová, el del diluvio, el creador nuestro. Y prevaleció Abraham, ¿sí? Por eso se le decía el hebreo, el que pasó del fuego, no fue quemado ni nada. Y fue el único que llamó Jehová de todas las familias que estaban todas apostadas en el lugar que dice Jehová, fue el único que lo sacó de la familia y lo lleva peregrinando a estas.